El papel sellado, como todos sabemos, el Perú fue conquistado en 1532 por los españoles, pero los primeros registros notariales empiezan en el año 1546 y no fueron por gente española que fungía de notarios, sino fueron por dos indios que se alfabetizaron y empezaron a registrar todos los abusos y de todos los indios que ocurrían con los españoles. Entonces, esos registros son considerados como los primeros registros notariales, porque fueron enviados a España para evitar los abusos de la gente española acá en el Perú. Entonces, acá tenemos dos ejemplos de esos documentos, uno del siglo XVI, que tienen dos ejemplares, más o menos son de 1598, 88 uno y 98 el otro, y el otro es del siglo XVII, de 1628. Entonces esos están registrados como los más antiguos, como documentos notariales, ¿no? Donde no se usaba todavía papel sellado, pero sí tenían registros notariales. Acuérdense que el papel sellado se creó para hacer todo documento notarial y formal a través de la corona. Entonces estos serían los precursores del papel sellado acá en el Perú. Para dar formalidad al documento que daban los virreyes o las autoridades más importantes, enviaban un sello con el escudo del rey. Entonces, este se llamaba un sello real, el cual está en recopilación de Indias, como vemos en la pantalla, en el libro 2, título 21, ley primera, donde dice que una vez que llegase este sello, las autoridades tenían que salir un buen trecho a recibirlo. En este caso, si llegaba por el Callao, tenían que salir. El Callao nos queda más o menos unos 14 kilómetros de distancia de Lima a Callao, entonces tenían que salir como a los 7 u 8 kilómetros, llevar mulas o caballos bien aderezados con ¿cómo se llama? Con adornos, una base donde tenían que poner el sello como si fuese el mismo rey y recibirlo así. Eso estaba estipulado entre las leyes que decían, ¿no? Entonces, acá podemos ver el sello, de acá fue aplicado, el de Carlos V, dice, fue aplicado en una orden por el virrey, el segundo o tercer virrey de Perú, en 1556. Entonces, este era aplicado sobre un lacre. Este era aplicado en Perú. En cambio, este de acá, del de Felipe IV, es un envío en un sobre, aplicado en España, el sello real, aplicado sobre papel, con lacre, ¿no? Son dos formas diferentes, uno utilizado en Perú y el otro enviado desde España. Este más o menos, este es de Felipe IV. No tengo cómo ampliar la imagen para que se vea muy bien, pero acá dice, en un costado dice Felipe IV, ¿no? Este es de Carlos V, que dice Carlos V y su madre Juana, Hispane y Frasalemín, algo así en el texto, con los escudos reales y la corona. Entonces, el papel sellado en España se utilizó a partir de 1637, ¿no? Las leyendas dicen que fueron confeccionados o creados por el conde duque de Olivares para legalizar los documentos fiscales de la época. Pero las malas lenguas dicen que fueron para llenar las arcas, porque en esa época estaban con muchos conflictos de guerras, de internos ellos mismos, y no tenían fondos, entonces crearon un modo fácil de conseguir liquidez en caja,
y lo hicieron a través del papel sellado. Como vieron que el papel sellado les resultó muy productivo, lo transmitieron hacia América. Entonces, como están viendo acá, el primer papel en España sale el 37 y la orden para que se efectúe para América, en las Indias, sale el 38. En 1638 aprueban la ley para fabricar el papel usado en América. Pero para esto tuvo un proceso, ¿no? De cuánto se iba a costar, dónde lo iban a imprimir, qué tipos de sellos tenían que usarse, cómo iba a ser el transporte, tuvieron muchas cosas, ¿no? Entonces, en primer lugar, escogieron 4 tipos de sellos: el sello primero, sello segundo, tercero y el cuarto. Entonces, el sello primero, la comisión que se creó, que se llamaba la comisión del sello, ¿no? Dentro del Consejo de Indias, decía que se cobrase el triple de lo que se cobraba en España. Ese triple significaban 24 reales. Entonces, unos decían que no, que era mucho dinero, y otros decían no, que tanto en México como en el Perú, la gente tenía suficiente dinero como para poder pagar ese tipo de papel. Además, ese tipo de papel lo podían usar solamente las personas de alcurnia, ¿no? Porque no era para todos esto, porque según su uso, solamente la gente con mucho dinero podía comprar ese papel. El sello segundo propusieron inicialmente ponerlo a 8 reales y se imprimió a 6. El sello tercero fue siempre a 1 real por pliego, y el sello cuarto, que era para hacerlo como oficio, se pensó primero en 4 maravedíes o 6 maravedíes, pero como la moneda no era, en América no era maravedíes sino reales, se quedó en 1 cuartillo. Entonces el precio del papel de sello cuarto se quedó en 1 cuartillo. Para esto también se tomó en consideración de dónde se imprimía el papel. O se imprimía en España o se imprimía en América. Entonces, para hacerlo en América, tenían que hacerse en 4 sitios diferentes. Era en México, en Lima, en las Filipinas, y consideraron la isla de Santo Domingo para hacer la distribución en América, en lo que era el Caribe. Pero al parecer las autoridades pensaron que iba a haber mucha defraudación y optaron por imprimirlo en España, ¿no? Porque ya sabían que se robaban el dinero las autoridades acá en América, y hacían mucho fraude, entonces no podían llevar un control estricto. Entonces, todo eso es una pequeña historia para saber cómo se hizo el papel. Esta premática que ustedes ven acá, conseguí un documento donde decía que tenía que venderse, porque como no tenían fondo el Estado, a todo el que quería distribuir el papel sellado, se le vendiese a un precio razonable para poder recuperar por lo menos la impresión de la premática. Esta premática tiene como unas 10 páginas de impresión. Acá solamente están las 2 primeras. Entonces se vendió, no se dio como la ley, por ejemplo, del reglamento del correo marítimo, que se repartía a todos sitios. No, acá se vendió esta premática en América. Entonces, tenemos, como dije, la implantación del papel sellado. Entonces, el sello primero, segundo, tercero y cuarto. El sello primero era de 24 reales, se usaba a pliego entero, como ven acá, a pliego entero, y se utilizaba para hacer despachos de gracia y mercedes que se hacían en las Indias por sus autoridades. El sello segundo, de igual manera, se imprimía a pliego entero, era el valor de 6 reales, iba como primera hoja en las escrituras, testamentos y contratos ante un notario. Todos los demás, en ambos sellos, todas las demás hojas, si es que habían más hojas,
tenían que ir en sello tercero. El sello tercero era de un real, como ya dije, y se usaba medio pliego. Entonces, este era un pliego y se imprimían en ambas hojas, ¿no? Era para todo lo judicial ante las autoridades de las Indias. Todo documento era el sello tercero. Si iban a hacer un atestado, por ejemplo, como un testamento, siempre tenía que tener una carátula de sello segundo. O cualquier reclamo que hacían siempre tenía que tener una hoja de sello segundo. En cambio, el sello cuarto de un cuartillo se usaba para también en medio pliego, ¿no? En ambos lados, para todos los despachos de oficio, de pobre solemnidad, de los indios, y aquí me faltó también de los soldados. Los soldados también eran un grupo de gente que no tenía muchos recursos. Entonces, para todos sus trámites, tenían que usar el sello 4, que era bastante. Entonces, para transportar a América, se usó la modalidad de balas o balones, donde venían incluidos el papel. Estas balas o balones eran una especie de, no sé si ustedes han visto en las películas, esos barriles de ron o de pólvora, ahí venían metidos los rollos, los pliegos del papel. Entonces, un balón equivalía a 24 resmas. Una bala, que era un tamaño más chico, eran de 10 a 12 resmas. Una resma era 20 manos. Una mano eran 5 cuadernillos y un cuadernillo eran 5 pliegos, ¿no? Entonces, como ven, la distribución del papel era muy ordenada para saber cómo o cuánto se enviaba a cada sitio. Entonces, por cuadernillos o por pliegos o por resmas. El primer envío de 1640, cuando recién se empezó a usar en América, constó de 450 balas de papel sellado, que más o menos eran 4.500 resmas, para las audiencias de Lima, Nueva Granada, Charcas, Panamá y Chile, ¿no? Acá todavía no se contaba a Buenos Aires, Montevideo y Paraguay. Solamente se contaron para los pueblos del norte. Entonces, además de enviar todas estas 4.500 resmas, enviaban papel adicional en blanco y los sellos de impresión, por si necesitaban usar más papel, como ya veremos más adelante. Entonces, más o menos la ruta que se empleaba para el envío era como el correo marítimo. Llegaba a Cartagena, pasaba a Portobelo, pasaba a Paita y de ahí al Callao, y del Callao entraba a Lima. Todo esto era traído por barco, obviamente, ¿no? Por la gran cantidad de volumen que tenía. No podían dejarlo en Paita y de Paita pasarlo por tierra a Lima porque el volumen era muy grande, entonces el costo también iba a ser muy alto de transporte. Entonces llegaba al Callao y el Callao se repartía. Acá abajo vemos más o menos toda la distribución de la colonia, de los territorios españoles en América. Entonces, para este lado de las 4.500 resmas que se mandaron en el primer envío, abarcaba toda esta parte de abajo de Sudamérica, y supongo yo que otras 4.500 resmas se enviaron para México y las Filipinas. Entonces, como ven, el volumen de papel enviado en barco era muchísimo, mucho volumen. Entonces, esto tenía que contar con una administración, una organización administrativa. Para ello se contó con un director general, que su sueldo era 500 pesos, y estábamos hablando la vez pasada de que si una estafeta o un apartado postal costaba 12 pesos, imagínense ustedes, un escribano gastaba al año, ganaba 50 pesos, o sea que pagar el apartado postal en 12 pesos era casi
un tercio de su sueldo, un cuarto de su sueldo, entonces era mucho, ¿no? Entonces, todas estas personas, archiveros, contadores, oficial mayor, tesoreros, cobranza, interventor, todos estos señores hacían un total de 2.734 pesos, 4 reales al año para la administración de Lima. Acuérdense de este número para hacerlo al final un recuento y acuérdense de 2.734 pesos. Los estanqueros que estaban destinados a la venta del papel en provincias ganaban el 4% sobre la venta del papel, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de un informe de la oficina de Huamanga en 1782, donde se destacan los estanquillos, las administraciones de Cangallo, Huanta, Huancavelica, Castor Reina, Parinacochas, Lucanas y Aguaylas, ¿no? Todo esto te explica el papel que se vendió, y cuánto se recaudó, cuánto se pagó al administrador, al estanquero y todo eso. Entonces acá está la confirmación de cómo se era administrado la forma del papel sellado. Perdón. ¿Cómo se usaba el papel sellado? ¿Cuáles eran las formas que estaban autorizadas por la entidad estatal del papel sellado? Entonces teníamos las siguientes. El papel sellado era el que traía de España, ¿no? Que ya hemos visto. Este es un papel del año 1575 y 76, es un ejemplo, para poder traer impreso en España. El papel que se imprimía en Lima, el papel cuando no había papel, como venía papel en blanco, se podía imprimir en Lima. El papel para cambio de reinado, porque a veces había entre un bienio y otro moría un rey y se informaba acá y cambiaban inmediatamente se ponía el nuevo rey. El papel sellado de un sello a otro, o sea, por ejemplo, en este caso tenemos un sello segundo habilitado a un sello cuarto, ¿no? Por la escasez o por la demora del papel en llegar. El papel sellado impreso en blanco, este es habilitado, este es papel en blanco para los bienios 81-82, siempre y cuando no hubiese. Y para cambio de bienios, cuando se demoraba a llegar el barco, se habilitaban, o cuando no llegaban los barcos, como vamos a ver más adelante, en muchas ocasiones no llegaba el papel por problemas piráticos o de impresión o de guerras o en España no había cómo imprimirlos, se habilitaba un papel en desuso para el siguiente bienio o para los posteriores bienios. Como ya dije, el papel sellado era de un cuartillo. Acá le estoy poniendo un ejemplo de que solamente en España se usaba el papel para despachos de oficio, o sea, con esta inscripción, para despachos de oficio, que costaba 4 maravedíes. 4 maravedíes. Julio, una pregunta. ¿Esa cruz de Malta que está ahí significa algo? ¿Lo habilitaba en forma diferente o es solamente un adorno más? Es un adorno que ahora lo vamos a ver que se usaban en todos los papeles y en diferentes formas. Las rectificaciones que están acá significaba que cuando uno hacía un documento y se equivocaba, ¿no? Podía ir al estanquillo o al despachador de papel sellado y cambiar el pliego donde se había errado para que aparezca en una forma limpia la escritura. Entonces, ya no se tenía que volver a pagar el precio original. Por ejemplo, si uno iba con un sello primero, no iba a volver a pagar 24 reales, sino solamente pagaba la impresión del papel, que costaba un real. Entonces, imagínense la cantidad de dinero que ganaban en venderlo a 24 reales y les costaba imprimirlo un real, ¿no? Los periodos de uso. Tenemos en las dos casas, los Austrias y las casas de los Borbones, con Felipe IV y Carlos III en las Austrias de 1640 a 1700 y la casa de los Borbones de 1700 a 1821, todos los reyes que estuvieron ahí.
acá entramos en el primer, en la primera emisión. Para el reinado de Felipe II se usaron dos tipos de escudo. De 1642 a 1657 se escogió este escudo, que tenía una forma plana, los lados pulidos en los flancos, en las formas convexas, ¿no? Se le colocaron las armas del rey, que representaba todo el poder de esto. En cambio, en el tipo 2, que se usó casi al final de su reinado, se usó un estilo más curvo, que le daba un aspecto medio barroco, ¿no? Los dos llevaban el toisón de oro que simbolizaba su reinado. Acá tenemos un papel con la firma del rey Felipe IV. Entonces, el primer envío se hizo con este hermoso sello que ven ustedes acá. Pues un ratito. Entonces, tenemos el sello primero de 58 milímetros de dimensión, el sello segundo de 48, el sello tercero de 42, y el sello cuarto, que no entró acá, pero tenía 40 milímetros de diámetro. Como ven, aparentemente estos sellos parecen iguales, ¿no? Pero la diferencia entre el primero y el segundo es que tienen una diferente forma de corona. Como podrán ver acá, el primero lleva el toisón de oro y el segundo no. En ambos llevan un barquito con cuatro banderas, pero en cambio en el sello tercero y el sello cuarto, el barquito era solo de 3 banderas, ¿no? Llevan el mismo escudo que el segundo. Entonces acá hay una diferencia y hay una demostración de eso. Acá es lo que tú dices, Henry, las crucecitas se usaban así como se marcaban las cartas, todas las cartas coloniales con la cruz, que supongo que debería ser por Dios, ¿no? Todo el papel sellado también se marcó con cruz. Entonces, en este caso tenemos esta cruz que se usó en esta primera emisión y el tipo de letra que se usó para imprimir este primer sello. Este número 1 que ven acá, yo he podido encontrar, este número registro, mejor dicho, número 1 acá, yo he podido encontrar en esta emisión, este bienio, hasta el número 9, que supongo yo sea el número del lote de papel, de impresión, ¿no? Que sea el lote del papel de impresión. Esto estuvo solamente en los 3 primeros bienios, el 41, 42, que he encontrado hasta el número 25, y en el 44, 45 hasta el número 11. Supongo yo que esto sea el número de impresión. Entonces, este es de la primera emisión, el primer tiraje, el número 1, es muy raro entonces de encontrar, ¿no? Entonces, a partir de 1642, el papel sellado se fabricó con cuños que formaban cuatro partes. Entonces se duplicaban 4 veces la figura. Como vemos acá en esto, 4 partes que formaban un todo, que llevaban el escudo al medio, el número del sello o el valor del sello. Y en este caso, para el año 1642-43, se utilizó una sierpe, ¿no? Con cabeza de águila, formando un todo. Todo unido por unos lazos. Entonces, para el sello primero, esta es el único bienio donde se usaron 4 tipos de sellos diferentes para cada valor. Para el sello primero se usó que era como unas volteadas, ¿no? El sello segundo usaron unas estrellas. El sello tercero usaron unos semicírculos. Y el sello cuarto unas líneas gruesas. Perdón. En la parte de abajo vemos el tipo de letra y la cruz que llevaba el papel. Para el siguiente bienio, acá solamente he puesto una parte del sello que se podría, que formaban 4, para ver los modelos, ¿no? Las letras,
También he puesto una referencia de que se usó en España en el papel sellado de 1642 y 1689. En España los papeles sellados eran anuales, no eran bianual como se usaba en América. Entonces se repetía mucho tanto las letras como los cuños, ¿no? El diseño de los cuños. Acá vemos, por ejemplo, que se usó para el primero y segundo este dibujo, esta forma, y para el tercero y cuarto un sello diferente. Acá en este 656-57, el águila bicéfala, que formaban al formar la figura completa, formaban círculos con estos semicírculos acá que están en los costados. Esto también se podría usar en temática, ¿no? Porque son cabezas de león, águilas bicéfalas o águilas, aves de rapiña, no sé, de repente podríamos usar en temática. Pero entiendo que dijeron que lo fiscal no entraba de acuerdo a la norma. Eso es lo que digo yo también, pero si es una parte de la filatelia y de la FIP, yo creo que deben entrar, no sé. En fin, eso es cuestión reglamentaria. En los últimos 3 bienios se usa ya el escudo tipo 2 con estos tipos de diseños, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos que el año 62 no llega papel sellado, entonces se salta un año. 1660-61 el bienio, el 62 no se imprimió y el siguiente bienio fue el 63-64. Acá vemos un ejemplo de sellos primero, donde se forman las 4 partes formando el sello completo, el círculo y acá la roseta, ¿no? Siempre tenemos que contar que llevaba la cruz, el valor en chiquito, el valor del sello, otra vez venía el valor real en moneda y los años con que pertenecían. En este lado comprobamos que sí se enviaba los sellos hacia América y se podían imprimir en papel en blanco. En este caso es el sello que vimos el anterior de la Sierpe, que se usó para el bienio del 44-45, perdón, en papel blanco impreso en Lima. Pero como habían problemas de traslado y esto, en Lima se usó unas habilitaciones muy bonitas, muy bonitas. De esto podría decir yo que cuando aparecieron mis sellos de correo mayor, un amigo español que coleccionaba Perú también, dijo que en América no tenían la facilidad para poder hacer cuños en metal para poder hacer unas cancelaciones. Pero acá vemos que ya a partir de 1642 en adelante hacían estas maravillas de sellos, ¿no? A mí mucho me gusta este de Lima, muy estilizado, muy bonito. Este de acá, el del 648-49, también lo he visto aplicado en La Paz, en Potosí y en Quito, ¿no? Solamente cambiaba el lugar, pero es el mismo tipo de sello. En este podemos ver, en este sello que están acá, podemos ver que era el sello de los sellos segundo, pero para hacer la habilitación para el siguiente bienio, este es 48-49, el siguiente bienio 50-51, usaron el sello cuarto y le pusieron un marco. ¿Ves? Es el mismo sello, pero solamente que el sello cuarto aprovecharon el diseño y le pusieron un marco para poner la fecha del 650 y 51. Acá Carlos II usa un escudo recto con la parte de abajo redondeada, otra vez el tozón de oro y su corona, con todos sus escudos de regla, ¿no? De todo lo que poseía. Su firma, y estos son los sellos. Acá tenemos dos periodos de uso de las marcas. Estos, hasta acá, 1687, usaron sellos únicos. En cambio, para el año 88 hasta el 97 se usaron sellos anteriores. Por ejemplo, estos dos de acá, ¿no? Se usaron diferentes sellos o escudos
con igual número, con igual forma de letras. En cambio acá, en estos dos bienios, se usaron el mismo diseño del cuño con diferentes letras. Este de acá, de 1687, que lo ven completo, no sé si se imprimió en Lima o vino de España, porque como verán, tenemos un trienio de 1687 y el segundo es 88. Entonces puede ser que este papel se haya acabado en el año 87 y este se mandó a fabricar en Lima. No lo he encontrado yo usado en España, por eso lo he puesto aparte y completo para ver cómo se hizo el diseño, ¿no? Ahora quiero un favor, que recuerden este tipo de letra, porque lo vamos a ver muy seguido para que vean que siempre se usaba las letras en todos los diferentes periodos. Acuérdense muy bien de este tipo de letra, es la S partida en blanco y negro, ¿ok? Entonces, a la muerte de Carlos II, España queda sin herederos. Por lo tanto, las cortes de Europa deciden poner a Felipe V, que era nieto de Luis XIV de Francia, y proclamarlo rey como primer rey de la dinastía Borbón en España. Su sello aparece más o menos a los 5 años de haber asumido el cargo. Supongo que por el diseño y los conflictos de organización entre una y otra corte, entonces se demoraron en imprimir los 5 primeros años. No existe papel sellado impreso en España enviado a América. Entonces, también tenemos un sello cuadrado con la punta redondeada, pero este lleva el toisón de oro, ¿no? Como ven acá, y la Orden del Espíritu Santo, que era una orden francesa. El nombre en latín, y tenía un formato único para todo el papel, para todos los valores, que medía 45 milímetros. Este rey se caracterizó por hacer trienios o cuatrienios o años simples. Entonces tenemos el trienio 705, 6 y 7, acá nos faltó el 8, 9 y 10 que no llegó, aparece el cuatrienio 11, 12, 13 y 14, el 15 y 16, 17, todo llegó, 17, 18, 19, 20, 21, y acá en el 22, 23, 24, en el 24, Felipe V abdica o pasa el poder a su hijo Luis I. Pero en el año, para el año 24, Luis I asume el mando de España, pero este chico muere de viruela a los 6 meses de haber tomado el poder. Por lo tanto, solamente se conoce este papel, este sello para Luis I. Entonces, como en Perú se enteraron de la muerte del nuevo rey, mandaron a hacer un nuevo sello con Felipe V para el bienio 24 y 25 con esta hermosa águila bicéfala, que es muy, muy, muy bonito. Ahora, ustedes les dije, si se acordarán de las letras, por ejemplo, acá en el trienio del 11, 12, 13 y 14, tenemos la letra que les dije, ¿no? La letra de dos blanco y negro. Acá también el 36, 37, 38 se vuelve a repetir el mismo tipo de letra. Entonces, como hubo un desfase del 21, perdón, del 21 al 31 que no llegó, perdón, del 25 al 31 que no llegaba el papel sellado, el virrey Marqués de Castelfuerte imprime nuevamente la premata de 1640 para decir que sí se seguía usando el papel sellado con todas sus normas y sus formas, ¿no? Y todos sus valores. Entonces, lo que se hizo fue habilitar papel sobrante de los bienios anteriores y poder usarlo. Pero se tuvo que hacer una recordación de cómo se tenía que usar el papel sellado en esta programa. Todo esto se imprimió en sello cuarto. Acá tenemos muestras de dos cuatrienios, ¿no? Del 11, 12, 13, 14 y 18, 19, 20 y 21.
todos llevan las habilitaciones, tienen estas formas de habilitar con los sellos que llegaban de la época de los primeros reyes, ¿no? Sobre todo de Felipe IV. A la muerte de Felipe IV, perdón, Felipe V vuelve a asumir el poder una vez que muere su hijo. Felipe V vuelve a asumir el poder hasta 1746 cuando fallece. Entonces ahí asume Fernando VI, perdón. Entonces también tiene el mismo tipo de escudo, el toisón de oro, la orden del Espíritu Santo, y lo único que cambia es la corona. También esto que se demoraron el bienio de 47-48, no enviaron papel sellado, por lo tanto se mandó a habilitar con vale para el reinado de esto. Entonces acá aparecen las dos marcas iguales, pero una dice vale y el otro dice valga, ¿no? Entonces son dos marcas diferentes. Para el año 49-50, 749-750, también se mandan a habilitar papeles, pero solamente por demoras, ¿no? Perdón, no llegó. Hasta el 52 no llegó papel de este rey a América. Entonces se usaban estas habilitaciones, que parecen iguales, pero por ejemplo acá dice Fernando, acá al final de la línea, y acá en la segunda forma, Fernando está en la segunda línea de abajo. Lo mismo pasa en las habilitaciones del 51-52, todas son 4 tipos que se usaron, todas tienen su diferencia. Entonces, la demora del papel sellado también se produjo en el año 53-54 y 55-56. Con esto lo decimos que se demoró, ¿por qué? Porque se traslapa los bienios. Por ejemplo, el papel llegado de España es 52-53, 54-55, pero nosotros tenemos habilitaciones del 53-54, o sea que estos 2 bienios que mandaban de España se traslaparon porque no llegaron los correspondientes papeles en su época, en su momento. Lo mismo pasó con el 55-56, que se traslapa con esta habilitación. Acá tenemos un papel impreso de la época para Fernando VI. Carlos III, medio hermano de Fernando VI, del rey anterior, asume el reinado de España, pero él ya era rey de Nápoles, ¿no? Entonces, usa un escudo nuevo, un diseño nuevo, ya es medio afrancesado, se queda con el toisón de oro, pero saca la orden del Espíritu Santo, ¿no? En su sello. También tiene 45 milímetros de diámetro. Entonces, para el bienio del 60-61 no se imprime papel en España, por lo tanto se tiene que habilitar en América con estas marcas, ¿no? Y para el 63-64 se demoró la llegada del papel y se usaron diferentes marcas también de habilitaciones. Todos estos diseños y habilitaciones que ven acá las he hecho yo, las he hecho a mano, como estábamos hablando ayer con Manuel, que se hacían a pulso y ojito, ¿no? Para que salgan y se puedan ver así de limpias. Entonces, el papel enviado de España no llega el 60-61 y a partir del 62-63 llega en forma continua. Pero acá también, les vuelvo a repetir, miren otra vez acá, se repite la letra desde que se usaban, que les dije que se recordaran, se vuelve a repetir acá el tipo de letra. Entonces acá tenemos 2 ejemplos, uno del papel sellado de Carlos III y una habilitación cuando no llegaba el papel. Como verán, los cuños
variaban todos los bienios, tanto con la cruz como con el tipo de letras, ¿no? Estas letras son repetidas y usadas en bienios anteriores, pero se cambiaban y se usaban en los papeles. Acá tenemos dos. Cuando muere Carlos III, Carlos IV también, que era medio hermano, perdón, era hijo hijo de Carlos III, ¿no? Él cambia la forma del escudo del padre, que es la francesada, y la pone en un óvalo, y usa el toisón de oro, y en homenaje a su padre usa la orden del toisón la orden de Carlos III, que fue instaurada por su padre en los años 71, 72, más o menos, instaura Carlos III esa orden. Entonces él, en homenaje a su padre, utiliza en su sello la orden de Carlos III. Este es un óvalo de 51 por 35. Acá se usan dos tipos de sello. ¿Por qué? Porque a partir del tipo de escudo 2, que ya veremos más adelante la fecha, cambia el valor del papel sellado, ¿no? Cambia el valor del papel sellado. Entonces acá usa el escudo solamente de Castilla y León, el toisón de oro, un manto y unas hojas de acento. En el año 790 y 91 no llega papel sellado de España, por lo tanto se tiene que habilitar, tanto impreso como manualmente, ¿no? Como vemos acá abajo. Vale para el reinado de Carlos III en el año de 1790. Todo papel sellado tenía que estar autorizado por alguna autoridad. No era cualquiera que yo podía imprimir, no, porque eso tenía que registrarse, llevar una cuenta, decir cuántos valores se imprimieron o se habilitaron, se usaron, entonces todo tenía que ir refrendado por una autoridad, sea un prefecto, sea un oidor, sea la autoridad que estuviese en el pueblo donde se necesitaba el papel, necesariamente. Y en Lima, ya para no estar firmando todos los papeles, se usaban estas impresiones ya con la firma o posfirma del que autorizaba. Entonces acá vemos. Para el escudo número 1, tipo 1, que es este grande, llegaron estos tres bienios, ¿no? 92, 93, 94, 95, 96, 97, con estos tipos de letras. En cambio, para el escudo chiquito, que se cambia la tarifa al doble ya del precio, de 24 se sube a 48 reales, de 12 reales a 24, de un real el sello tercero a 2, y el cuartillo sigue igual porque era para el sello de oficio. Pero esto mayormente no le representaba mucha pérdida al gobierno, porque los casos de los indios y los soldados eran muy pocos con el valor del sello, o sea que no les causaba mucho trágico en la caja, ¿no? No había mucho desfalco. Acá también se vuelve a repetir el mismo tipo de letra que ya les dije anteriormente, desde 1640, en el 70, hasta 1804-5, que esta es la última vez que se tiene registrado este tipo de letra, ¿no? De dos tipos. En cambio, para Fernando VII, que ya vimos que todos acá eran fernandistas, el 18 de mayo de 1808 asume la corona Fernando VII, pero la tiene que devolver a su padre otra vez, y su padre la pasa a franceses, a Napoleón, ¿no? Donde asume el rey francés en España en 1808. Pero acá en América, en Perú sobre todo, se le proclama como rey el 13 de octubre de 1808 y se le da el título de rey cautivo.
Entonces, para el bienio de 1810 y 11 se usa el sello del padre, Carlos IV, se cambia por Fernando VII, pero para el siguiente bienio, que está también traslapado, 810, 811, 11 y 12, se usa un nuevo diseño para América, sobre todo en América, carece de toisón de oro, ¿no? En su reemplazo se ponen estas hojas de laurel con un lazo abajo amarrado y con el nombre en latín. Entonces, el año 1813 no llega papel sellado por problemas que hubieron en España y se traslada al 814 y 15, donde se confecciona este sello. Este reinado, se puede decir, se caracteriza porque todos los papeles que llegaron, o todos los bienios que llegaron a América, usaban un tipo de sello diferente. Entonces, para los 5 bienios de Fernando VII, se usaron 5 tipos diferentes de cuño para imprimir el papel. Lo que no sucedía con los reyes anteriores, que era uno solo para todo su reinado. Acá se usaron 5 tipos. Entonces, en 1814, Fernando recupera el poder, ¿no? Vuelve a colocar el toisón de oro y la corona, ¿no? Cambia la corona, de acá, de esta de acá, la modifica. También aumenta el manto que usaba su padre. Y su nombre está inscrito en 2 líneas, en dos dobles círculos, ¿no? Doble círculo concéntrico. Para el 16-17 cambia de diseño, saca el manto, solo se queda con el escudo orlado, con el toisón de oro. En cambio, para el 18-19 vuelve a usar el mismo diseño que usaba su padre, con el manto, el toisón de oro, y las hojas de acento. Para el 820-21, que es el último periodo ya que llega al Perú, porque ya saben que el 21 hay la independencia, usa la forma del escudo de Carlos III, media francesada. No era medio ovalada como todos, sino que acá la pone en tipo afrancesado, así, en escudo normal que como conocemos ahora nosotros. Su contorno ya no es lineal como todos, sino que esta es como una greca, ¿no? Entonces es un sello muy bonito, también lleva el toisón de oro, y ese es el último sello que llega a Perú, para usarse en el periodo colonial. En el año de 1812, acá en Perú, el virrey Abascal saca un bando donde dice que no se tenía que usar papel en blanco para completar los escritos, sino que se tenía que usar sello cuarto. Entonces acá está una copia de ese bando, donde se indica la forma de uso del papel sellado, porque si no causaba una defraudación al fisco. Acá tenemos 2 ejemplos del papel impreso. También existieron muchas habilitaciones, sobre todo por todos los conflictos y las demoras que llegaban en la llegada del papel, ¿no? Entonces, el 810 y 11, 12, 13, que no llegó el papel, 14, 15, 16, 17 y 20, 21. Todos estos por conflictos que sucedían en la corona y en España. Acá llegó legalmente los bienios del 810, 811, 12, que ya vimos que tenían sus escudos, hasta el 21. Un ejemplo de sello primero. En el año de 1813, como dije, no llegó el papel, no se imprimió papel en España, pero en Lima se habilitaron.
tanto en forma, en papel en blanco, habilitado de un bienio para otro, de un año para otro, ¿no? A mano, y también acá a mano de un bienio para un anual. En esta vemos que en 1820 prácticamente a Fernando VII lo obligan a jurar la Constitución de Cádiz de 1812 y para convertirse en un monarca constitucional. Pero solamente Fernando VII jura la Constitución, pero después, como dicen los mexicanos, le vale madre y solamente queda en eso, ¿no? En jurar. Pero acá en Lima se recordó este juramento con 3 tipos de habilitaciones. Entonces, esta de que es en 4 líneas, esta que es una sola línea larga y a mano. Esta de a mano seguramente se usaban mucho en provincias, ¿no? Acá tenemos un papel con la habilitación en una sola línea. También se usaron, para Fernando VII se usó mucho la habilitación a mano, sobre todo en provincias, por las demoras de la llegada de los papeles, y sobre todo en el año 13, ¿no? Que era el que no llegó. Para los que les gustan mucho los errores, también se produjeron errores en la impresión. Entonces, se ha tratado de catalogarlos o darles una forma de esto. Entonces son o tipos, ¿no? Doble impresión, desigualdad en las letras utilizadas, del letrero erróneo, letras invertidas, espacios y letras faltantes y dobleces de papel. Este doblez de papel producía una línea en blanco en medio del sello o en medio de las letras y al momento de estirarlo se producía un error. Entonces acá tenemos 3 ejemplos donde podemos ver que acá dice UU, acá tiene la N volteada, que debería ser un real. Acá tenemos I nuevo, que debería ser 51. Y acá tenemos 40, que debería ser 40, ¿no? 1647. Este es el único, en el bienio de 1809, 8 y 9, llega un papel de color celeste. Es el único papel de color celeste que se conoce. Y estudiando un poquito, encontré que este tipo de papel lo mandaron a prueba porque decían que este tipo de papel estaba o no permitía que el comején o el gorgojo o la polilla entrase y se comiese el papel. Pero parece que fue muy alto su costo de producción que se dejó de usar, solamente se usó en este bienio. En la exposición de Medellín, encontré yo un sobre fechado en 1772 con la marca Perú en papel celeste. Y yo dije por ahí que nunca se usó el papel en ese año, el papel celeste, porque el único papel colonial que se conoce en celeste fue del 809 y no esto. Entonces parece que el coleccionista escuchó eso y nunca más volvió a presentar esa pieza, porque efectivamente el papel que se usó, el papel celeste, no se usó en esa época. Acá he hecho un cuadro para que vean el tipo de rareza que es conseguir el papel sellado, ¿no? Acá tenemos más o menos unos 18 bienios con todo el papel llegado e impreso en España, las cantidades, y acá al final le he hecho un porcentaje de lo que correspondería a cada uno de esos tipos de sellos. Entonces, para el sello primero tenemos que sale en promedio 0.35%, o sea que en una colección de 8 marcos que tenga 4 o 5 papeles de sello primero, es mucho, ¿no? Porque son muy, muy difíciles de conseguir.
Más abajito vamos a ver el detalle de cuán más difícil se convierte eso. El sello segundo también es un escaso, porque es un 7.62. Los sellos tercero y cuarto, que se imprimían en grandes cantidades, 42-49. En este resumen que he hecho, es del año 1802-1803, donde pude conseguirlo completo. Entonces tenemos que, solamente voy a hablar del sello primero. El sello primero dice 2057 efectivamente, papel recibido de España 2000, papel habilitados en provincia 57, que hacen los 2057 papeles. De estos se vendieron 417, hubo las devoluciones o rectificaciones 276, total 693 usados. Se dejaron de usar 1.346. Entonces, eso representa, estos 643 representan un 0.16% de un papel sello primero. Si decimos nosotros que conseguir uno de estos es muy difícil, ya es bastante, ¿no? Porque encontrar un papel de esa época en este porcentaje es muy difícil. Es como decir los sellos de Honduras que nos enseñaron la otra vez, un pliego de 480 estampillas, solamente hay muy pocos sobres usados. Lo mismo es esto, ¿no? Es en la misma proporción, si se quiere llamar así. Entonces yo escuché muchas veces cuando califican el papel sellado, los jueces dicen, no, es que no tiene los valores altos. O no tiene no hay papel sello primero. Esto lo he hecho especialmente para que vean que es muy difícil conseguir esto. Sobre todo porque cuando quedaba esta gran cantidad de papel sellado, muchas veces este remanente se usaba o se perdía en el ejército. Ustedes dirán, ¿cómo en el ejército? Se mandaba todo el papel obsoleto que no se usase o no se hubiese usado en bienios anteriores, se mandaba al ejército para hacer tacones para los fusiles. Entonces, supuestamente eso se usaba como entre la pólvora y la bala, la munición, y encima dentro del arcabuz le ponían el tapón para poder disparar. Entonces, así se usaba el papel sellado también porque no había cartón. Existen documentos de eso. Entonces se perdió muchísimo papel y es muy difícil de conseguir el papel sellado. Acá, ya para terminar, vamos a hacer varios tipos de impuestos que también se cobraban en la época, no solamente el papel sellado, sino el impuesto de las alcabalas. Al principio de la disertación les dije que se acordaran de los 2.743 pesos, 4 reales que se usaba toda la administración del papel sellado. Eso equivalía al sueldo del director de alcabalas. El director de alcabalas ganaba 3,000 pesos al año, solamente él. Entonces, y el papel sellado usaba 2.700 para toda la institución del papel sellado. Entonces, acá ahí podemos ver la importancia de las alcabalas que tenía en la colonia. Las alcabalas, para el que no conoce, ¿no? Se instauró en el Perú en el año 1592. Fue un impuesto para toda la compra y venta de bienes que se hacía en el virreinato. Y esta ley duró muchísimos años y se cobraba un porcentaje, ¿no? Del 2% al principio y después se varió. Y se varió porque Carlos III en 1777 y su reglamento del 78 modifican estas leyes, ¿no? Los formularios de esta regla que ven estas alcabalas se empezaron a usar en 1779. Acá vemos una orden de 1789 o 85, donde se hace la forma de que se tenía que cobrar las alcabalas y la forma tenía que pasar por las aduanas. Entonces, acá he puesto tres formularios que se usaron en diferentes épocas. Este se usó en 1812, netamente colonial. Esta se usó en 1823, al inicio de la independencia, pero con el mismo formato. Y esta se usó en 1800
1928, lo único que hicieron fue borrarle el escudo a mano del rey, pero se usaba el formato que usaban en la época colonial. Por eso le he puesto, porque son el tipo de uso del papel, ¿no? Y también en la época de la independencia o la república, se cobraban las alcabalas. Por eso existe este tipo de documentación. La Real Aduana. La Real Aduana también pertenecía a las alcabalas y se encargaba de controlar la entrada y salida de las mercaderías y del pago, de registrar o verificar que se hubiese pagado la alcabala. Entonces, para eso existían las aduanas, ¿no? En Perú existieron en Lima, en Callao, Moquegua, Arequipa, Pisco, Puno, Arica, Cusco, Jauja, Huancavelica, Cañete, Chincha, Paita, Trujillo, Lambayeque, y también después ya a partir de 1809 se consideraron las aduanas en Guayaquil, en Potosí, en Arica, La Paz y La Plata, porque ya eran territorios en proceso de independizaje, tanto en Guayaquil y en Bolivia o en el Charcas, pasaron a ser territorios después de 1810, la Real Aduana de Charcas pasó a ser dependencia de Perú. Los libramientos eran un documento donde se registraba la entrada del oro y la plata en la casa de moneda. Entonces te daban un libramiento y te daban el valor y lo que se tenía que pagar, ¿no? Todo esto, todos los documentos de libramientos que he encontrado yo de la casa de moneda están impresos en sello cuarto, en diferentes años. Este es del año 73, 74, si no me equivoco. El impuesto del Tribunal del Consulado. El Tribunal del Consulado se instaló más o menos en 1593, ¿no? Y empezó a funcionar aproximadamente en 1613 y duró hasta 1822. Esta institución regulaba todo el comercio que salía y entraba de la colonia. Y fijaba aranceles, miraba los géneros, ¿no? Se encargaba de las defensas de la costa, de los piratas, y funcionaba también como una especie de banco. Muchos dicen que esta institución fue una precursora de la Bolsa de Valores, porque acá se veían todo el tipo de mercaderías que entraban y salían, las cantidades y eso. Entonces, esta Real de Consulado, muchos dicen que era un precursor de una bolsa de valores. Entonces, estas cobran, como tenían que hacer una defensa contra los piratas, cobraban de todo el porcentaje que se registraba, un cuarto para los corsarios, ¿no? Cobraban un cuarto por ciento, 0.25 para corsarios, y 1.5 para un impuesto patriótico, subvenciones para la casa del consulado. También el impuesto de averías. Las averías no eran netamente un impuesto, pero sí era un registro, iba unido al comercio con todas las Indias, que se cobraba un porcentaje proporcional de todos los artículos que salían de las Indias hacia España, ¿no? Y el producto que se cobraba era para sufragar los gastos que ocasionaban los buques de escolta y la armada que protegían de los piratas y los corsarios. Entonces este era un impuesto de averías. Este es de 1773. Y por último acá tenemos un registro de aduanas de Yauli, donde aparece la palabra billete.
Es el único documento fiscal, si quiere llamarse así, que he encontrado con la palabra billete, ¿no? Con doble T todavía. También para el cobro de alcabalas. Pero ya llama la atención porque está, como le digo, es el único que he encontrado con la palabra billete. Espero que les haya gustado, ese ha sido todo. Y hayan aprendido un poco más del papel sellado de Perú y de América, porque todo el papel sellado que se usaba para toda América y Filipinas, toda América española, ¿no? Y Filipinas. Entonces espero que les haya servido y puedan utilizar los gráficos si quieren armar una colección de papel sellado para poder basarse en eso. Muchas gracias. Gracias, Julio César. Gracias. Un aplauso. ¿Alguna Julio pregunta? César, yo te tengo un par de preguntas, si me permiten. Sí, amigo. Yo también. Soy Carlos Campos de México. La primera de ellas tiene que ver con la crucecita de Malta, que de hecho ya alguien por ahí te hizo la pregunta de que para qué era, que si era un adorno. Y a mí me llamó mucho la atención, algo que seguramente tú también habrás notado, que muchas veces en la correspondencia, en las cartas, en el frente, también Claro. ponían una crucecita a mano. Claro. Entonces yo hice ahí como que la equivalencia, pues se habrá trasplantado la idea de un lado para otro, algo así tendrá que ver. No, la cruz, hasta al menos donde yo sepa, significaba por Dios, Ok. ¿no? Por Dios, o sea, como encomendándose para que eso funcionase. O la Entonces, carta se protegiese o el papel sellado funcionase. Entonces, significaba como la bendición o pidiendo, en vez de decir, gracias Dios por llegar en la carta completa o a su destino, esa cruz, eso es lo que yo he entendido con las investigaciones que he hecho. Y lo mismo se puede aplicar al papel sellado acá. Perfecto. Mira qué interesante. Pues bueno, entonces sí tiene por ahí alguna relación. Y la segunda pregunta tiene que ver con la última pieza que presentas donde dice billete. Yo en ese periodo las veces que he visto mencionada la palabra billete es cuando están hablando de la lotería, billetes de lotería. ¿No crees que probablemente se pueda referir a un billete de lotería? No, este es de un cobro de impuestos en la aduana de Yauli. Entonces, este billete era como un recibo de pago de alcabalas, donde verificaban que entraba y salía la mercadería por esa aduana de Yauli. El Yauli queda en la Sierra Norte de Lima. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hola. Excelente conferencia. Julio. Hola, Julio César. Yo tengo Pablo dos tiene una preguntas también. Julio. Sí, primero Guillermo, por favor, dile, por favor. Disculpa. Sí, mira. No, si quieres, ladies O first. si no, dile, a ver. No, que la cruz, antes que pase nomás, la cruz era en el nombre del Señor. En nombre del Señor, ¿no? Sí. Y Sí, hay eso en las significaba, cartas, oh, por Dios. en las cartas normalmente vemos también una inscripción muy común que decía SBM. La SBM, así en pluma, ¿no? Escrito, y eso es besa sus manos. Bésole sus manos. Sí, besa sus manos. Bésole sus manos. Sí. En caso de que fueran sacerdote o obispo, lo que sea, eran bésole sus pies. Entonces era BSP. Al Sí. final de las cartas siempre lo decían. Y la cruz, esa famosa, es en el nombre del Señor. En el nombre del Señor, así es. Ok, eso nomás. Ya, amigo. Ok. No, yo tenía dos preguntas. La primera es, el documento que enseñaste, el consulado, ¿sería el consulado de cargadores de Indias o es un consulado diferente? No, era un consulado, bueno, podría ser de Indias. Yo no tengo registro que sea de esto, pero lo tengo como netamente peruano para el entrada y salida de mercadería, ¿no? Aparte de este tenía otro que lo puse en mi colección, donde se veía el cobro justamente de los corsarios, todo eso, por eso lo detallaba yo.
En este No, y que tengo yo simple no aparece solamente el total. Te pregunto de eso porque el consulado de cargadores de Indias eran los que fletaban los navíos de aviso por muchos siglos, intermitentemente. Eran los que ellos tenían el contrato de la corona para fletar los navíos de aviso entre España y América, sobre todo entre Cádiz y América. Y bueno, eso fue hasta las reformas borbónicas, ¿no? Entonces, por eso me dio curiosidad si era el mismo. En este caso no se, bueno, se encargaban acá en Lima se encargaban de ver pagos, más que de transporte, pagos y protección. No se encargaban del transporte, sino solamente de controlar que saliera la mercadería o entrase la mercadería, y sobre eso tenían que cobrar un impuesto o un cupo, y protección en toda la costa del territorio peruano hasta Chile, ¿no? Hasta el paraíso de los atlánticos. Eso básicamente era su función acá en Perú. Ok. Y eso existió hasta 1822. Ah. ¿Alguna otra? Yo tengo otra, pero... Adelante, Guillermo. Sí. No, la otra era si en tu experiencia los documentos de Alcabala son relativamente raros o son comunes. Yo en Centroamérica he visto como 5, pero quería saber cómo es en Perú. Sí, son muy raros, porque normalmente esos documentos los llevaba el comerciante y se quedaban en algún archivo de la casa para demostrar que entraba y salía la mercadería. Entonces, encontrarlos en documentos sueltos o en el mercado es muy difícil. Como documento, ¿no? Como documento para coleccionista, pero de repente hay en archivos, grandes archivos en bibliotecas o museos, no sé, pero conseguirlo como para coleccionista, como los que tengo y los 3 que tengo yo, son muy difíciles de conseguir y a mí me costó muy caro. Te voy a mandar la foto y la voy a poner en el chat del par que yo tengo. Ya, ok, gracias. A partir del 79 se usaron. Yo tengo registrado que a partir de 1700, antes no sé, de repente manual, sí, pero no impreso. Julio César, ¿vos dividís en periodos? ¿Vos dividís tus papeles, dividiste en periodos? Más que periodos por reinados, porque cada reinado variaba. Pero ustedes comenzaron cada rey variaba todo. Ustedes comenzaron ustedes comenzaron muy temprano, desde el virreinato del Perú, después el virreinato 640, sí. de la Plata, y después ya empezaron las gobernaciones y los municipios. Entonces, ¿vos no lo tenés clasificado por periodo? No podrías. Yo lo podría clasificar mi papel sellado en 3 etapas, ¿no? El colonial, el republicano y el moderno. Inclusive porque podrías comenzar con España antes de ingresar a América. Es muy interesante. A mí me gustaría mucho poder ver tu clasificación, porque nosotros también tenemos nuestro papel sellado, pero los papeles sellados que yo pude conseguir y creo que son los únicos, es apenas para un marco, pero es muy interesante también. Es la continuación. Es muy difícil conseguir papel sellado, muy difícil. Yo, por ejemplo, acá en Argentina había una colección de un chiquito cubano, bueno, un muchacho cubano, de papel sellado colonial. Tenía muy bonitos papeles, pero le dieron una calificación muy baja, a pesar de que es muy difícil de conseguir ese periodo de que trataba. Entonces, es un poco desalentador presentar papel sellado, ¿no? Si no tienes ellos primeros, creo que a los jurados no les gusta, o no te consideran
papel sellado. Entonces, es como ellos, si tendrías que presentar en una colección clásica los sobres únicos para poder tener entonces, es algo así, ¿no? Supongo que algo así. Por eso que es muy importante la planificación que hagas, porque si no parece todo muy repetitivo, parece como que es el mismo sello y no lo es. Entonces, dividir por periodo, y dentro de los periodos otra vez los reinados serían. Claro, yo lo clasifiqué por reinado sobre todo porque es cada rey tenía su propia forma de imprimir su papel, su propio uso, sus propias, por ejemplo, Carlos IV, cambio de tarifas, y Fernando VII, todos tenían una forma diferente de uso de tanto del papel como de esto, ¿no? Julio César, una aclaración. No te compares con un juvenil. La calificación que tuvo ese juvenil es la máxima calificación para la clase A, que es Vermey Grande. No era juvenil ese chico de Cuba, no era juvenil. Yo lo conozco, ella tiene como 30 y pico de años. No era juvenil. Súper joven. Ah, está bien, porque hubo un juvenil que presentó papel sellado. No, hubieron dos. El juvenil, yo no estoy hablando del juvenil. El juvenil presentó el de la policía, creo, y el del otro presentó Julio. ¿Perdón? ¿Tú hablas de un argentino? No, de un cubano. Sí, es un cubano que vive en España ahora. Se llama Fernando. Sí, presentó un papel sellado del periodo colonial, no me acuerdo el título exactamente de su colección, pero lo trataron, para mi gusto, como coleccionista de papel sellado, lo trataron muy mal, porque yo sé cómo es de difícil conseguir un papel sellado, y Manuel también debe saber cómo es de difícil conseguir papel sellado. ¿Tú estás hablando de Raúl del Busto? Creo que sí. ¿Es esto? Ha tenido 90 puntos en Buenos Aires. Sí, si me permiten, yo puedo compartir algo de mi experiencia con el papel sellado. Yo he trajinado en ese campo, así como Julio César, durante muchos años. Y la verdad que no es fácil conseguir ese tema, pero es un tema que es muy mal tratado en todas las exposiciones internacionales. Primero, con el debido respeto de los jueces, no conocen sobre el tema. Y pienso yo que tampoco les importa. Ha habido jueces internacionales de gran reconocimiento que me han dicho a mí personalmente que el papel sellado no es importante. Y por consiguiente, pues así son las calificaciones. Yo he presentado una colección en 8 marcos con todas las sellos que tú quieras, de todos los años, de los periodos que sean. No he llegado sino a Vermey. Y de ahí no pasa una colección de ese tipo. Entonces, es muy difícil realmente, y como dice Julio César, es muy desalentador el tema del papel sellado. Ese pues es mi gran experiencia de haber trajinado y haber escrito un libro. Yo tengo un libro de más de 2000 páginas sobre el papel sellado de la Nueva Granada. Y lo que me han dicho es que eso no es importante. Entonces, si no es importante el papel sellado que fue 200 años antes que la primera estampilla, pues entonces, ¿qué estamos hablando de importancia, no? Sobre todo que el papel sellado también tiene una historia, ¿no? Por eso. Pero y es que es el primer sello fiscal que hubo en el mundo, ¿ya? Si lo entendemos desde el punto de vista, digamos, de coleccionismo, es el primer sello fiscal que nació 200 años antes que el primer sello postal. ¿Y el jurado cuál es el argumento sólido para decir de que no es importante con esa cosa tan importante que acabas de decir? Porque los jurados, primero, no conocen, y segundo, son muy tradicionalistas. Entonces, a los jurados solamente realmente les llama la atención el tema filatélico como tal, ¿no? El tema postal. Perdón un momento, y la termino. El tema de los fiscales es de segunda categoría, y mucho más el papel sellado. Porque el papel sellado tiende a ser muy repetitivo. Tú tienes unos documentos grandes para poderlos presentar
digamos, todos tienes que doblarlos y eso es un crimen en un documento de esos tan antiguo. Entonces no es fácil ese tema de la presentación. Conseguir sellos primeros. Yo que llevo tantos años buscando papel sellado y de la primera serie de 1640-41 solamente tengo uno solo. Y no he visto nunca más en manos de nadie uno de esos en manos de coleccionistas. En los archivos se consiguen, o se ven, mejor dicho, pero en manos privadas es muy difícil. Entonces es un tema bastante complicado para presentarlo en una exposición, digamos, internacional y tratar de conseguir una buena medalla que nunca lo vas a lograr. No vas a pasar de Vermeil o con mucha palanca por ahí Vermeil grande. Julio César. Sí, amigo. Sebastián de Chile. Y yo son 3 preguntas cortas que yo tengo papel sellado y primero algunos papeles sellados tienen un solo sello y otros tienen 2, que algo explicaste antes. Después tengo otros papeles sellados que tienen timbres de distintos años. Por ejemplo, voy a tratar de mostrarlo aquí. Y este papel sellado es del 1605 o del 606 al 607. Y después trae otro timbre para años posteriores que es del 1682 al 1683. ¿Cómo se ocupaba eso si hay una diferencia casi de 70 años? Ya, te cuento. Eso era porque ese papel primigenio, que está con el escudo bien claro, que de la primera fecha que tú dijiste, ese es el está súper claro. Ya, ese papel es el original venido de España. ¿Ya? El sello que está al costado, que dice sirve para, no debe decir sirve para, o para los años, ese papel, ese era habilitado en Lima con los cuños originales que se traían de España. Entonces, eran remanentes, porque no siempre llegaba a tiempo en los barcos, no siempre llegaban, se usaba todo el papel. Entonces, has visto, de los 1000 pliegos que se tenían en un año, solamente se vendieron 400 o 600. Entonces, había acá también tienes el primero es de 48-49, el grande, y el segundo es una habilitación posterior. Eso también se hizo en Lima. Casi yo tengo todos los sellos que, no, por eso no he puesto, porque es repetitivo, las habilitaciones eran con la palabra sirve para o para los años de, ¿no? Eso normalmente se usaba, se habilitaba así el papel para los bienios, y eso estaba estipulado en las leyes. En la premática decía, esto decía que tú podías habilitar de un año para otro en blanco o el remanente que te sobrara. Entonces todo eso estaba estipulado, porque sabían que habían problemas con corsarios, había problemas de transporte, de cargas y todo eso, ¿no? Es del mismo papel, porque imagínate, entonces, para cubrir toda la colonia era mucho papel. ¿Pero era normal esta diferencia de tantos años entre un timbre y otro? Sí. Yo tengo papel sellado colonial usado en la República. De 30, 40, 50. Sí, se daba. Entonces se daba ese tipo de desfase de papel. Ya hay lo que vale es la segunda habilitación, o sea, el segundo sello que dice sirve para, porque ese es el nuevo valor que le daban el papel. Claro, el último. Inclusive de esos hay hasta 3 o 4 habilitaciones. O sea, habilitación sobre habilitación sobre habilitación. Okay. No sé si en la presentación que hice yo en una de las primeras, se puede ver eso, que hay hasta 3. A ver, espérate, si lo puedo poner acá. Un ratito. Perdona un momentico, Julio César, yo sigue. Te complemento. La ley era muy precisa. Siempre
el año en que se usaba o el tiempo en que se usaba tenía que estar justificado. Entonces, los sellos primeros y segundos, que eran básicamente los que se consumían menos, los guardaban, inclusive los terceros también los guardaban, los que no se utilizaron. En ciertas poblaciones, pues ciertos sitios donde la distribución no alcanzaba a llegar o el número de papel sellado que le mandaban era muy poco, entonces se acababa. Tenían que, y lo que no usaban en el año preciso, lo guardaban precisamente para eso, para utilizarlo en años posteriores. Y de ahí vienen toda esa serie de sellos de revalidaciones que son infinitas, porque hay todas clases y condiciones, y por los años, y dependiendo del país, y dependiendo de la región, las variaban. Yo he conocido, por ahí tengo una de 150 años de variación. Entonces, los guardaban y los utilizaban en años posteriores. Y como decía Julio César, encuentras hasta 3 y 4 revalidaciones porque iban cambiando, no los utilizaban y al siguiente año los iban a necesitar, les ponían otro sello, los legalizaban para ese año, no los utilizaban y de pronto se encontraban 4 y 5 años. En estas repúblicas nuestras, aún en la época de la república, varios años después, se utilizaba mucho el papel sobrante de la época de la colonia porque las nuevas repúblicas no tenían con qué imprimir. Entonces, conseguían los remanentes y los seguían utilizando. Eso era por la parte posterior, los utilizaban para hacer cualquier tipo de documento. Donde yo estoy. Y Julio, muchas gracias nuevamente. Siempre aprendemos algo nuevo todos los días. Y nuevamente, el que esté interesado, me escribe, por favor, y yo se lo envío por WeTransfer. Con mucho gusto. Perfecto. Muchas gracias. Si para mañana tienen alguna pieza que quieren revisar.